Señores, en el día de hoy se cumplen 149 días de la llegada de Danilo Medina al poder. Queremos decir que a la muerte de Trujillo, 1961, 30 de mayo, a las 10 de la noche, 10:30, pues se inició un proceso de cambio y de adaptación de República Dominicana. Habíamos vivido 31 años de dictadura y todos los sectores de la vida nacional se comenzaron a transformar rápidamente. Entre el año 1961 y el año 1965 se llevaron a cabo en República Dominicana las más profundas transformaciones. Y sin entrar en detalles, hay que reconocer que este país, a pesar de haber salido de una dictadura, hizo una transición gracias al liderazgo de la época, incluyendo parte del liderazgo trujillista. Tanto a la oposición, la oposición de izquierda, que en ese momento lo lideraba la gente del 14 de junio y el Movimiento Popular Dominicano, eran los que estaban presentes como actores de primer orden en ese momento. El trujillismo que acaba de salir y algunos reductos se quedaron encabezados por Joaquín Balaguer. Los empresarios de la época que Trujillo los respetó pero no le permitió crecer. Y los gremios sindicalistas que nunca sacaron la cabeza en el régimen. Pues en esos 4 años el país se transformó y esa transformación incluyó el sector económico, un sector que nosotros le damos mucha importancia porque es un poder permanente. El poder político es transitorio y generalmente cambia cada 4 años, pero el sector económico es permanente. Y en ese tiempo, decíamos la semana pasada, con motivo de los 50 años del Banco Popular Dominicano que se llevarán a cabo ahora en el 2013 y de la 47 años que tiene Leche Rica, nosotros tenemos que refrescarle la memoria a generaciones, señores, 47 años es mucho, y ya hay casi 2 generaciones en el medio. Entonces nosotros contábamos que ese Banco Popular, producto quizás de un proyecto de personas nacidas en Santiago como Alejandro Grullón Espaillá, que quizás dicen por ahí que por un arranque decidió fundar un banco, pero lo decidió fundar bien. Y lo primero que hizo fue traer técnicos de fuera y buscar en material nativo lo mejor que había disponible. Y yo decía que recuerdo, no tengo que leerlo porque lo viví, podría escribirlo, como don Alejandro Grullón, que no era un banquero en ese momento, era un joven empresario, contrata a un cubano, de esos cubanos técnicos que conocían profundamente de banca, y hacen un verdadero banco que era el Banco Popular. Se llamaba Rangel, de apellido Rangel, el nombre no me acuerdo. Rangel, en vez de entrenar banqueros, busca en la banca dominicana, porque aquí habían 2 grandes escuelas. En periodismo estaba el Caribe, pero en banca estaba el Banco de Reservas. Y se lleva del Banco de Reservas, contrata del Banco de Reservas a 4 funcionarios que yo recuerdo, uno de apellido Nicolás, uno de apellido Paulino, otro de apellido Rodríguez Echavarría, don Pedro, que luego fue presidente del banco. Los contrata y un jovencito que entró casi como auxiliar lo nombró encargado de cobros, creo que se llamaba Cheo, recuerdo. Y esas personas, desde el gobierno de Bosch
hasta hoy día, pues formaron parte de los que fundaron el Banco Popular. Paralelamente, eso fue en el 62-63, cuando en el 63 culmina la fundación de ese banco, con Alejandro, con don Julián Pérez, con Efraín Reyes Duluc, con los Pelleranos, que eran del Consejo, los Vicini, que eran del Consejo. Entonces, esa gente que habían ya superado al First National, Chase Manhattan y al mismo Banco de Reserva, comenzaron a elaborar ese banco que hoy es líder, no solamente aquí en República Dominicana, sino en la región. Posteriormente, estaban ocurriendo fenómenos como las centrales sindicales que se organizaban, los trabajadores, los cristianos. Hubo una huelga obrera que comenzó en San Pedro de Macorís y curiosamente... ¿Con Mauricio Báez? Sí, su tío fue el defensor de Mauricio Báez. Eran movimientos esporádicos. Murió en Cuba, dicen que ajusticiado por agentes de Trujillo. Parece asesinado. Parece que hay una corrección en ese asunto. Es así, pero fue asesinado, no ajusticiado. Ajusticiado fue Trujillo el 31 de mayo. Pero de todas formas, ocurren otras cosas. Resulta que habían familias que estaban ligadas al régimen y estaban ligadas a la oposición. Era el caso de una empresa que se funda, se comienzan a preparar los papeles durante Bosch, pero la empresa surge en el 66. Por eso es que la empresa, el Popular, tiene 50 años y Leche Rica tiene 47, porque ellos comienzan en la oficina Troncoso, oficina Cáceres y Troncoso, a llevar a cabo el papeleo para Leche Rica. Leche Rica no quiere decir que sabe buena. Leche Rica originalmente era Ricard y Cáceres, dos familias que eran tradicionalmente antitrujillistas en Moca. Ramón Cáceres y los Ricard, que a su vez, en la persona de Julio Brache Arseno, que también eran mocanos y puertoplateños antitrujillistas, se casa con una nieta de Virgilio Álvarez, de don Cucho Álvarez, que era hija de Virgilio Álvarez Sánchez. Entonces, mucha gente piensa que esa era una empresa de los Álvarez Sánchez. No, esa empresa viene de los Ricard Cáceres, Rica, y ahí viene el nombre. Posteriormente, los Ricard hicieron otra, creo que era la Leche Fresca, que estaba en la avenida Luperón, ahí frente donde está la Toyota hoy día. Y hoy la empresa Rica tiene ya 3 generaciones. Tiene 3, los Ricard Cáceres, don Julio, sus hijos, y ya hay nietos en Leche Rica. De manera que nosotros queremos decir que a veces usted hace empresas que dejan de ser patrimonios personales y a veces no son patrimonios particulares, sino que pasan a ser patrimonios nacionales. Es el caso del Banco Popular o el caso de la Leche Rica. Acabamos de vivirlo con la Presidente, que a pesar de que su valor accionario está en manos, estuvieron en manos de americanos en un tiempo y después ahora de brasileños, hay que hacer notar que el dominicano siente que eso es una marca nacional, una marca país. No importa quién tenga las acciones. Entonces nosotros queremos saludar no solamente al Banco Popular por sus 50 años, sino a Leche Rica, que ha pasado a ser. Ellos eran ganaderos. Los Cáceres y los Ricard tenían fincas ganaderas y decidieron
industrializar sus productos y hacer una empresa piramidal. Y así nace la empresa Leche Rica, que yo me acuerdo perfectamente que el doctor Julio Brache, médico, cirujano, primer director del Hospital Moscoso Puello, fue quien inauguró ese hospital, en sus horas libres pues se dedicaba a la ganadería y decidió hacer una compañía con su familia y los Ricard en la oficina Troncoso. Los recuerdo perfectamente hacer esas gestiones, hasta que se interrumpió por la revolución y ya en el 65, 66 continuó la estructuración de lo que hoy es Pasteurizadora Rica, que por cierto los Vicini acaban de hacer una inversión con ellos. Queríamos saludar eso. Nos ha ido bien, nos pudo haber ido peor. Decía Machi, y lo dice muy a menudo, que nosotros no las entendemos para que la sangre no llegue al río. Inclusive las organizaciones políticas que se han dividido, como el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que ha tenido en muchas oportunidades una división, se la han arreglado para mantener esa franquicia. Y hoy el PRD está en unas condiciones que en lo único que tampoco se ponen de acuerdo es ni siquiera cómo se van a dividir. Ellos no se han puesto de acuerdo ni cómo se van a dividir. Jacobo Magluta y Peña Gómez se sentaron para dividirse y dijeron, vamos a hacer una cosa, nos vamos a dividir, pero con una condición: no vamos a usar el nombre del PRD. Y uno hizo el BIS y el otro el PRI. Sí. Eso hicieron ellos, se pusieron de acuerdo para dividirse. Que eso no es se histórico. Eso es histórico. O seguro. Después Balaguer, como está Leonel Fernández ahora, se estaba manejando y se lo dio a Peña, pero eso es histórico. No fue tan sencillo, ¿no? No, lo que pasa es que bueno, Peña porque no las divisiones tenía, son dolorosas. Peña no tenía la totalidad del comité ejecutivo y habían 2 deportados. Lo que hizo Balaguer fue dejar entrar a los deportados para que él completara. Pero también pasó con Peña y Bosch. Pasó con Peña y Bosch. Hizo una rabieta Juan Bosch y se fue, y Peña se quedó con la franquicia, y el otro hizo su Partido de la Liberación Dominicana. Y pasó con Atuey y se fue y hizo su Partido Revolucionario Socialdemócrata. Yo creo que ahora José Francisco Peña Guava y el amigo, ay Dios mío, ¿cómo que se llama el que tiene el PRI? Trajano. Deben ponerse de acuerdo, entonces entregarle a Miguel y a Hipólito esas 2 franquicias para que ellos dejen tranquilo la... Porque ayer, tal y como se había sospechado, el Tribunal Superior Electoral, que le había trazado la pauta a Miguel Vargas para que ordene esa convención que va a enjuiciar a Hipólito Mejía, le dio la pauta. Ellos llenaron los requisitos y ahora lo van a llevar a juicio. Ahora, yo quiero decir, inmediatamente eso ocurrió, el PRD elevó una instancia diciendo que esa directiva es irregular. Eso tampoco va a progresar. ¿Saben por qué? Porque hay una serie de medidas que esa directiva tomó, que fueron aceptadas por la parte que le está diciendo que es irregular, como por ejemplo la misma comisión organizadora de la convención, que fue que la presidió. La proclamación de Hipólito Mejía candidato, eso lo hizo en la directiva de Miguel Vargas. Lo único que no era legal eran los emails de Evangelista. Eso era lo que, pero Evangelista no es directiva. Entonces, los actos conocidos que avaló el CEN y que los reconoció la Junta, como que la comisión organizadora
que fue Kea que la presidió, la proclamación de Hipólito, una jurisprudencia que legaliza al ganador cuando el pleito entre Orlando, Yanilda y Guido y Tonti. Esa comisión fue de esta directiva. Tony Peña. Señores, tienen que ponerse de acuerdo ya para dividirse, porque no es la primera vez. ¿Quién es que se va a quedar con la franquicia de la Coca-Cola? Porque el PRD es una franquicia y es buena, sobre todo para las próximas elecciones. Sobre todo para las próximas elecciones. Por otra parte, en el día de ayer se dio a conocer la noticia de un nuevo alijo de drogas y algunos medios señalan que cada día se señala más la participación de otros organismos, como el mismo Caribe dice, la DNCD cada vez más ausente. No es ausente, es que son operaciones conjuntas. Uno dice y el otro actúa, porque la DNCD no tiene marina ni tiene aviación. La DNCD utiliza los guardacostas de Estados Unidos o las fuerzas de aquí. Entonces, esa situación es que está, por ejemplo, ayer fue la Marina y hay que reconocerle que se está trabajando en forma conjunta. También el día de ayer se anunció que se iba a llevar al empresario Rafael Rosado a juicio. Yo quiero decir, que lo dije en su debido momento, que el tollo de Constanza entre los Rosados, que ahí hay 4 Rosados que se mencionaron en ese proyecto, 4 personas que estaban en diferentes lugares. Uno era jefe de la DNCD, uno era de una compañía aérea que lo acusaron de colaborar con esa gente, y un jefe de puesto que había en Constanza. Yo quiero decir que a Rafael Rosado le han cargado el dado de todo lo que posiblemente había que cargarle al que murió, pero como los muertos no hablan, lo reconocieron, le hicieron un homenaje y le cargaron el dado a uno que a lo que le vendió, a lo mejor lo que alquiló fue un avión. A lo mejor Rafael Rosado no es el responsable de ese problema, y lo sabe el director de la Dirección de Control de Drogas. Lo sabe perfectamente, que ellos lo hicieron, como dicen ahí, un acumulo. Eso queríamos decirlo con respecto a eso. Ayer se hizo una denuncia de que hay un grupo de militares venezolanos, más de uno, que se ha dedicado a robar combustible en Venezuela y venderlo en República Dominicana. Hay la preocupación de que al gobierno venezolano, a PDVSA, le están robando combustible subsidiado y lo están trayendo o llevando a diferentes países del Caribe. Dentro de ellos nos están trayendo aquí. Lo venden a precio muy atractivo y la cosa se descubre porque parece que unos militares cobraron, venezolanos, cobraron a través de un intermediario dominicano una venta de un combustible, y ese combustible no llegó. Entonces están tratando de que el que lo cobró devuelva el dinero. Hay problemas con eso. Hay problemas con eso. Y eso está en investigación. Por otra parte, el periódico, todos los periódicos, aparece un comunicado hoy diciendo que Orange ya Indotel le autorizó la venta del sistema de 4G. Nosotros queremos decir que eso está muy bien, estamos adelante en comunicaciones. Nosotros quisiéramos pedirle al ingeniero Amarante, ya que su gestión está caracterizada por la transparencia
que ha caracterizado el gobierno en otro, de que ahí ha habido un, no contubernio, peor, como hay un término que es cuando se ponen de acuerdo muchos... Colusión. En Indotel ha habido colusión entre los consejos que han dirigido eso y las telefónicas. Colusión es ponerse de acuerdo para hacer cosas malas en instituciones del Estado, como si fuera una banda. Eso está bien. Ahora, yo quiero que Indotel publique cuáles son las frecuencias que ellos autorizaron a Indotel, a Orange, a operar ese 4G. Que diga los números y que publiquen una lista de todas las frecuencias que se han otorgado, quiénes son los beneficiarios y bajo qué condición, si fue concurso, si fue otorgamiento directo o si fue que el Consejo cobró un dinero y asignó que eso ha pasado ahí. Ahí han pasado eso y eso es de muchos millones, ¿eh? Eso es de muchos millones. Y después te dicen, ah, no, eso está bien y punto. Como el ampalla cuando te canta el lado y dale espalda al manager. Y si en broma mucho lo saca, si en broma mucho lo bota del juego. Que den la lista de bajo qué condición Orange está operando esas frecuencias. Es sencillo, porque no es verdad que este país le van a gobernar las telefónicas. Es más, Orange, 3 días antes, le hizo un comunicado a Indotel, le dijo, nosotros le dimos unos cuartos a ustedes, antes del 16 tienen que dejarnos ese problema resuelto. Se lo dijeron claro y pero hay una rueda de prensa de ellos. Nosotros pagamos por eso, tienen que decirlo antes de irse. ¿Qué interés tenían Orange en que la fecha era importante? Que ellos habían pagado por esa frecuencia. Y ahí están los nombres del Consejo, que me demanden, cobraron por frecuencias ajenas. No puede seguir el gobierno gobernando con miedo. Hay un temor producto de que ahora que nos damos cuenta de por qué la reelección, por qué es importante que los gobiernos no digan que no van a seguir, porque es que se desparpajan los funcionarios. Igual que con el tiempo van cayendo en corrupción porque tienen que ganárselo de ellos. Hasta ahora es flamante. Un gobierno que yo digo, es mi gobierno, porque me gusta cómo están. Pero, por ejemplo, ayer yo fui a San Francisco de Macorís, me encontré un grupo de personas que me miran, tu gobierno tiene un problema. Ellos vinieron aquí, el ministro de Obras Públicas, y anunció que iba a faltar el pueblo, y más nunca pasaron por aquí. Entonces yo le quiero preguntar a Gonzalo Castillo, ¿qué le digo? Porque hasta ahora ellos han cumplido en todo de una vez. Inclusive tienen una orden de que no se metan en presupuestos que no estén consignados en la ley de presupuesto. Es una orden que tiene del presidente. Ayer el gobierno aclaró a través del secretario del Interior que aquí no se acordó visar a 1.080 personas. Yo quiero decir que ese es el principio de una serie de problemas. ¿Usted sabe cuál es el otro? Ustedes recuerdan que aquí se llegó a un acuerdo no escrito de que toda mujer embarazada que iba a un hospital dominicano tenían que darle atención médica humanitaria. Ustedes recuerdan que doña Milagros Ortiz dispuso que se reciban en todas las escuelas niños haitianos. Pues miren, ya yo no veo la diferencia entre las dos naciones. Si usted tiene que darle inmigración, entre en todo. Si tiene que darle educación, si tiene que darle salud, y si tiene que darle protecciones laborales, como el caso de la Secretaría de Trabajo. Yo creo que
no hay nada. Una e indivisible. Y como dice Harold hoy, en una caricatura genial, que el tipo fue, mira, si no me dan visa americana, yo busco al padre Regino. Usted oye. Dime. Yo protesté cuando se dijo que los niños negros no iban a la escuela. Estaban impedidos de ir a la escuela. Porque cuando niño, yo sí fui a la escuela. Yo fui a la escuela. Parece que la persona que hizo esa afirmación no sabía que aquí habían escuelas, hogares que recibían los niños antes de que la escuela pública oficial los recibiera. Y hubo ese problemita porque los niños negros de la República Dominicana sí íbamos a la escuela. Los dominicanos, ¿verdad? Bueno, señores, no estábamos en Caracas nosotros. Todo el mundo estaba en Caracas, menos los dominicanos no han sido consecuencias ni consecuentes ni bien agradecidos con Chávez. Ni una notica, ni un viaje, ni una nota de solidaridad. Yo creo que debemos estar presentes y quitarnos el miedo a Estados Unidos. Yo creo que Chávez nosotros no tenemos con qué pagarle. Pero hay mucha gente sugestionada. Sí, pero nosotros tenemos que poner la cosa en su sitio. Porque tú me dices, nosotros a Cuba no tenemos solamente que agradecerle que Fidel ha dado la cara por América Latina, pero Venezuela ha dado más que eso, más que la cara. Bueno, ha comenzado la relación que se necesitaba, que es una relación sur-sur. Sí, pero también, no norte-sur. Pero mantenido con amor y con petróleo, porque la economía es todo. Y por cierto que estaba viendo a Maduro, que ya si uno le quita la cara y le pone a Chávez el mismo discurso. Mire, es cierto eso de la corrupción en Venezuela, completamente. Me lo certificó un amigo de infancia que se mudó allá durante mucho tiempo. Sin embargo, parece que está sirviendo de riel eso y el problema electoral, porque dicen que hay un gran fraude electoral propiciado por el partido de Chávez. Y eso, el camino que tiene es el del golpe blando de Paraguay y de Honduras. Bueno, Machi, hay una cosa, la corrupción es un mal de todo. Yo le quiero decir una cosa, puede haber corrupción militar en Venezuela, y de hecho la hay, pero cuando Carlos Andrés era peor. Igual que cuando en Cuba la hay, aquí hay cubanos invirtiendo, pero cuando Batiste es otra cosa. Bueno. Entonces que no comparen. Lo que queremos decir es que los acuerdos y las lealtades, los acuerdos y las lealtades hay que cumplirlas y hay que ser consecuente con esas dos cosas. Acuerdo en lo de Sobeida y lealtad en lo de Chávez. Yo creo que hay que cumplir, nos guste o no nos guste. Usted no puede tenerle miedo a nadie. Estoy hablando del acuerdo. Si fue el acuerdo que nosotros aceptamos, de soltar la prostituta esa y mandársela al marido que no se sabe dónde está, ese no es un problema de nosotros, eso fue un acuerdo que hizo el país. Acuerdos incómodos, que hay que cumplirlos. Para uno resulta cuesta arriba tener que ver la cantidad de muertos que hay dentro de ese caso y que todos salgan pitando porque metieron 4 guardias en el expediente y dieron los nombres. Es fuerte eso, pero hay que cumplirlo, porque eso no lo establecimos nosotros. Bien, hay una situación de políticos que trabajaron con Danilo Medina en la campaña, que lo andan buscando a ver dónde que ellos están llorando. No es el caso solamente de Deli Serasme, sino este es el caso de Luis Espinal Chalhub, de Junior Brea. ¿Dónde está Junior Brea, que fue secretario de Deporte durante la transición? El ingeniero Alonso y Roger que hasta asumió posiciones muy duras,
que se acuerden de ellos, me dicen ellos. O se irán con Miguelito, ¿verdad? O con... Es así. ¿Dónde se la buscaban los militares antes? Ya los militares no se la buscan donde la buscaban antes. Antes ellos buscaban... La mesa. ¿Eh? La mesa. Una goma, pegarse de alguien para que le asciendan. Ahora ya hay tarjetica para el 27, pero ya ellos no andan buscando de que un zarpador para hacer unos bloquecitos, para una casa, un pedacito de tierra del CEA, ya no. Ellos andan buscando un narcotraficante para protegerlo. Ese es el negocio de ellos. Así es que ya eso no es así. Ya andan buscando negocio. Usted lo ve que tienen apartamentos grandilocuentes en torres que jamás podrían justificar cuando Sigfrido le diga de dónde tú conseguiste esos cuartos. Van a tener dificultades. Señores, vamos a decir que mañana es el día 12 de enero, fecha en que se cumple la fecha de los palmeros. ¿Quién eran los palmeros, Machi? Eran izquierdistas ¿De qué organización? del 14 de junio. Eran del 14. Pacho, eran del 14 de junio. Ese es mi orgullo, ¿Eh? parte. Ese es mi orgullo. Bueno, parte. pero eran ellos. Sí, ellos, sí. El orgullo de los muertos. ¿Era de qué partido? Del era? 14 de junio. Yo te puedo ¿No eran decir- del MPD? No, del 14. No, el ¿Quiénes eran los que estaban en kilómetro 17? Míralo aquí. Ulises Cerón Polanco. Ulises Ulises Cerón Polanco. tenía apodo. No, que yo me acuerdo. ¿Quién más? La Chuta, Bienvenido Leal Prandi. Bienvenido Leal Prandi. Le decíamos La Chuta, casado con Magali Sufrón y su hija Silvia. A Mauri Germán Aristi. A Mauri Germán. Yo hice el mismo pacto que tú dices de Jacobo con Amaury. Una vez que no era posible zanjar la diferencia a la que ellos van evolucionando, las posiciones Se que van... dividieron. ¿Eh? Se dividieron. Sí, nos dividimos, pero hicimos un pacto de amistad irrompible, que consistía en hablar de la Lupe y de Cuba, básicamente. Y Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, hijo de un panfletero que había matado a Trujillo con el grupo de los panfleteros. Pacho, ese grupo que estaba ahí en La cueva. en la casa que estaba delante de las cuevas, después se fueron a las cuevas. Ese grupo, ¿qué buscaba? ¿Por qué luchaba? Bueno, ellos tenían una visión de lo que era la lucha, que Anoche Sagrada la puntualizó como foquista, ¿no? Una visión... Eso era foquismo urbano, ¿eh? No. No, eso No, era... no, no. Eso Ese era era, foquismo. eso era la parte del grupo de Camaño en Cuba que se ocupó de hacer bases aquí. Antes de ellos venir venir. Camaño. El origen fue, nosotros en el 14, en la dirección, concebimos un proyecto precisamente insurgente, vamos a decir. Enviamos un grupo a Cuba que se juntó con Camaño y se despegó del 14. Enviamos un grupo a China, vamos a decir, encabezado por Homero Hernández, que hoy murió la hija, la vi. ¿Murió la hija? Sí. Ese grupo también se despegó de la dirección bajo una tesis de los chinos, de Mao, y de los vietnamitas, que decía que la montaña más alta es el corazón de la masa. Bien, yo quiero interrumpirte para decir lo siguiente. La historia de los palmeros, como se le llamó a ese grupo, nosotros hoy vamos a oírlo en mucho y mañana lo vamos a oír mucho. Yo quiero preguntarle a ustedes algo, a los dos. Machi, porque fue militante también en una época del 14 y luego pasó a otra organización. Yo estoy viendo que en esta época se están destacando mucho los movimientos revolucionarios que tuvieron que ver con el 14, con los palmeros, Camaño, el asunto de Manolo Tavares. ¿Existe algún espíritu, algún deseo
de volver al foquismo, en que se está resaltando eso. No, es un respeto al 14. Sí, Todos pero tú salieron no de ahí. notas que hay, No, que no. nunca antes se había señalado tanto eso. No, es que... Como que en el corazón tuyo late la posibilidad de que nos volvamos a las montañas. Imposible. Machi, ¿tú percibes eso? Yo sí lo Es que hay percibo. otra montaña hoy día. Lo que pasa es, e incluso han habido amagos, y usted lo sabe, De brotes. ¿De qué? de personas que entienden que la única vía son las armas. Pero ahora, Ahora, tú eres loco. ¿cómo que soy loco? Que si está, que ahora volver a las armas. ¿Cómo que si estoy loco, doctor? Es un modelo en la cabeza de mucha gente. Usted no ha visto a Narciso Isa Conde con un fusil De la y un FARC. uniforme. Bueno, pero todo el mundo sabe que Narciso, pero eso después de rebota. la revolución, nunca cogió un fusil. Eso rebota. Eso es el tipo de perspectiva que le están presentando a una juventud que podría creer que por ese camino se logra algo. Y ahí están los ejemplos de Brasil, los ejemplos de Uruguay, los ejemplos de el Manuel Rodríguez de Chile, los ejemplos de Douglas Bravo en Venezuela. Yo no sé en qué están pensando. Pero tú me estás hablando de la independencia se logra con violencia. Algo parecido. Eso lo dijo el men hace 30 años. Dime, vaya. Pero el men nunca cogió un fusil tampoco. Lo digo responsablemente. Nunca le puso la mano a un fusil. Yo no niego lo de Machi, eso es cierto. Hay gente que puede pensar en un brote. Incluso, Machi, te voy a hacer como una acotación. Hay gente que puede pensar en las armas, pero sin la montaña. Porque eso también es otra. Esa era otra una versión. tesis china de Sí. el camino del monte que rodea la ciudad. Bueno. Pero eso era chino. Está bien. Y lo del foquismo, eso era cubano. Pero el mimetismo de la izquierda en la República Dominicana ha saltado muchísimo por muchísimos callejones. De hecho, Machi, tú lo sabes y estás de acuerdo conmigo seguro, que es una mala interpretación del proceso cubano. El proceso cubano estaba vinculado a los campesinos. ¿Contra quién lucharon los palmeros? No porque ¿Contra quién lucharon los palmeros? No, era una estrategia, era un plan No, para alzarse con los Camaño. palmeros fueron sorprendidos Exacto. en ese sitio por fuerzas Sí, militares. hombre, ese fue el hecho, Machi. Pero Pe- su espíritu, ¿contra quién era ellos- su lucha? ¿Contra Bueno. el imperialismo yanqui y la oligarquía criolla? Contra el régimen imperante. De Balaguer. Bueno, Balaguer circunstancialmente. De Balaguer. Circunstancialmente Y el de Hanle Herman y Camaño fue contra Balaguer. Bueno, yo no, mire, déjeme decirle, hay tanta confusión en todo esto, pero es contra el régimen capitalista. Porque yo sé que Maimón, Estero Hondo y Constanza fue contra Trujillo. Eso yo no tengo ninguna duda. Es que los palmeros no llegaron a cuajar su proyección, su visión de la lucha. Estaban en la resistencia a un acoso implacable del balaguerismo. Entonces estaban escondidos No, ahí. estaban las fuerzas del MAC, Exacto. las Todavía fuerzas del estaban. MAC. Incluso en Persiguiéndolo. el 12 de enero participaron helicópteros que vinieron de Puerto Rico. Óyeme. Ahí, ¿eh? Sí. Sí, señor. Cuando el primer contacto que hacen con Amaro y Germán, donde vivía, las órdenes que daban en el cerco eran en inglés. Es que Amaury era un condenado de que participó en las olas y la ¿Y Tricontinental. qué? Ah. Eso fue un evento en Cuba que todo el que participó ahí, de cualquier país que fuera, ya estaba señalado por la CIA. Lo que yo quiero decir para es eliminarlo. que no se debe alabar ese tipo de cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque perpetúan un concepto en la persona que creen, todavía hoy creen, en que ese es el camino. Tú dijiste algo más grave que eso, Machi. Ponerse, enredarse en eso, y después te voy a contar fuera de cámara lo que pasó anoche. Ay, Dios. Ah, oye, Pero lo de díselo la ahora tesis. en el aire. ¿Eh? Porque no va a quitar el No, gusto. que la tesis de anoche fue discutir en un auditorium que no debió dedicarse para eso. Y a mí me dolió. ¿Discutir qué?
Oh, el problema entre Camaño y Amaury, una carta que llegó a Cuba donde... ¿Y había diferencia? Pero muchas, porque Amaury se sentía solo aquí, el grupo. Que Camaño, por situaciones de cambio en la política... ¿Camaño vino cuando le dio la gana? No, Camaño vino para... Después de la carta, después de la carta. Pero yo me he encontrado raro que ustedes coinciden mucho. Compromisario. Hay que revisarse. Se sintió sí, exacto, compromisario con el grupo de los palmeros de aquí. Y se sintió mal y dijo, bueno, hay que ir allá. Muy importante, hay que irse un ya. Testimonio que dio Melvin Mañón. Anoche fue una noche rica que yo no la comparto en testimonio. Y dejaron estar Melvin ahí, ¿eh? Sí, porque Melvin dijo algo muy dramático. Primero, Melvin fue que oyó la noticia con un radio especial de la inteligencia cubana de la muerte de Amaury. Pero él dijo, esto es muy importante. Eso lo dijo Radio 1000. Sí, que él lo oyó allá porque él estaba encargado de eso, en La Habana. Él dijo que Camaño venía aunque hubiera sido solo, no con 9, no, él solo. Y contó la reacción desgarradora de Camaño cuando él le dijo que habían matado a Amaury. Entonces ahí está eso. A Amaury lo matan en un momento de persecución implacable, le dice a Camaño, estamos solos, etcétera, etcétera. Y yo Camaño... conozco al tipo que fue a Cuba a decirle a Camaño, es una locura lo que tú haces. Exacto. Para, que es una locura en lo que Cuba, en Cuba, que ya habían hecho conciencia de eso y que había otra situación. Le retiraron el apoyo. Digo, el problema es que yo no quiero que se piense que es un problema de cachuchita de 1J4. No. Y de ahora, al cabo de muchos años, los que estamos vivos está haciendo el cuento. Yo creo que el problema es más serio que eso. Bacho, ¿cuál es la lección para las generaciones de ahora? Ah, qué bueno. No, la lección es cuáles son las montañas hoy. ¿Cuáles son? Las montañas. El PRD. ¿Eh? El PRD. No, salir de los dos. ¿Cómo es? Salir de los dos, del PRD y del PLD. ¿Y quién Pero debe? no de ellos como tales, porque total, ¿cuál es el problema? Lo que ocurre... Superar la situación que ellos han Así que contribuido. ustedes no lucharon para poner esos dos partidos en el poder. No. No. No fue para eso. Sin embargo, de lo primero que salieron fue de su propio partido. Claro, eso está sí. ahí en la gorra de... ¿Cómo es? Lo primero que hicieron fue salir de su propio Pero partido. tú también, Machi. Bueno, pero ¿por qué? ¿Tú sabes por qué salimos de ahí? Por una corriente que se introdujo de terrorismo. El asalto a la cementera y el asalto al Banco Royal. Sí. nos hizo salir de ahí. Bueno. A un grupo de personas que yo puedo mencionarlo. Sí. Todo. Sí. Narcisazo fue uno. No está bien, pero está muy bueno. El origen de esto es el reconocimiento. ¿Qué relación tenían los que asaltaron la asociación en Puerto Rico que tuvieron aquí después? Eran palmeros. Eran los palmeros. Wellington Ascanio y Palmeros. Villa. Pero era el criterio de los... Y esa gente eran corecatos. Sí, pero era el criterio Hubo de los un macheteros injerto ahí. de Puerto Rico. ¿Perdón? Era el criterio de los macheteros de Puerto Rico. Claro. Ellos se ligaron A los la macheteros. táctica de los macheteros de Puerto Rico. Entonces lo de Dorín Cabrera fue un invento cuando Salvador Jorge Blanco. No. Eso, el invento de Dorín Cabrera fue decir que Peinado estaba amenazado por los macheteros. Sí, por los macheteros de Puerto Rico. Eso fue un invento de Dorín Cabrera. Yo quiero que Ubencio le ponga la cámara a ese carnet que Bacho quiere mostrar. Este es el carnet de un militante del 14 de junio que cumplía con toda la de la ley. Primero, su cotización. Ese es el carnet de la parte frontal. Exacto. Carnet de miembro 1963. Sí, no antes, este es del 61, 62, 63 ese periodo, con su sello original en azul. Este carnet tiene aquí las firmas de los que lo autorizaron, también en tinta azul. ¿Y esos sellos qué? Y los sellos de la cotización mensual. $1. Exacto. Entonces, aquí está otro testimonio que si se puede ver, vamos a ver si es posible, donde yo aparezco con Virgilio Perdomo
un palmero, ¿no? El palmero Virgilio Perdomo Vaya, Pérez. pero tú lo que tienes una licra ahí. Pero era en la playa, Julito, no era, Ah, no ya era en sabes. otro No, lado. no, pero Un traje de baño. Yo te iba con pregunto, Virgilio. tú te ves muy sexy ahí. Como fui con Amaury a Padre La Casa, a Montebonito, y tuve un periodo trabajando con Amaury. ¿Dónde es Monte Bonito? ¿Dónde es Monte En Bonito? Asua. Ah, ya. Padre La Casa, Amaury era arazuano, hijo de Manuel Germán, diputado al Congreso. Y ahí te puedo contar mi historia con Cucho No, Félix. pero hoy no va eso. No, eso Cucho, no va. ¿verdad? Cucho Félix. Cucho era mi hermano en el Sánchez Luperón. Pero él era del PRD. Y Estela Paniagua, pero era catorcista, Cucho Félix, pero de tomo y lomo. Es el papá del director de impuestos Claro, internos. virtualmente me dicen tío, los tres, porque está también el general, que es Sí. hijo de Cucho. Y doña Estela Paniagua, en ese entonces de Félix, era también parte de nosotros, del equipo. ¿Y qué relación tenían los Paniagua con la familia de Cucho? No. La esposa de Jesús Paniagua, la hija de Jesús Paniagua, Ese era el senador de Asua. era la esposa de Cucho Félix, Ah, ya. la mamá de los muchachos. Entonces ellos son Félix Paniagua. Y por eso yo tengo un afecto tremendo que Bien. no lo rompo. Entonces eso es, el origen es todo. Entonces dinos, ¿cuál es la lección que debemos aprender, además de comprar de una gorra del 1J4? ¿Qué estaría haciendo Amaury Germán Aristi hoy día? O inscrito en el PLD. No, pues entonces no es un héroe de la resistencia. La Porque eso es resistencia lo no que pudo tiene haber nombre. sido y no fue, uno no lo sabe. No, bueno, no lo sabe, pero conociendo, ese es el ¿Tú testimonio sabes de lo que uno. están haciendo los tupamaros hoy? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que están haciendo los Está tupamaros? bien, pero esa es mi visión. Administrando los bancos de Uruguay. Tú sabes quién los mismos era bancos que ellos asaltaron. el jefe de en una seguridad ocasión. Eso es lo que están haciendo. de Camaño. ¿Eh? El jefe del gobierno de Camaño en seguridad. ¿Qué está haciendo? Te pregunto, ¿quién era? No sé. ¿Qué era Euclides Gutiérrez y Cabito Gotró en el gobierno de Camaño? Euclides primero fue Calié de Trujillo. No, dime y después. diputado de Trujillo. Y después. Y que torturó gente. Ese era Eso Euclides. no es verdad. Eso no es verdad. Pregúntale a José Él no Cuello. torturó a nadie. No, pero hizo un trabajo No, él peor. fue senador de No, y Trujillo. golpeó gente. Pregúntale a José Cuello. Oye, en la no. Isabela Católica. Óyeme, Euclides Gutiérrez. es un infundio contra... No, pregúntale a José que fue que lo dijo. Bueno, José tiene- está ahí vivo y coleando. Eso es un testimonio. Pero además lo suficiente lo de Pero Radio, lo que te quiero decir Radio que Caribe es lo miembros, suficiente. que óyeme, que miembros del No, lo gobierno de importante es cómo Camaño. terminó. Vendiendo 40,000 libros una noche que no lo vende nadie. No. Pero este Terminó programa no es siendo para acabar con encargado de Euclides, seguridad, hombre. encargado de Ah, sí, seguridad pasó del por ahí. gobierno constitucional. Esto no es para detractar a Euclides. Yo lo que te estoy diciendo es que los miembros del gobierno de Camaño que le defendieron la constitucionalidad, Porque hoy Camaño unos es son como del terminó, PRD y otros son del PLD. Eso es lo que te estoy diciendo. Camaño Sí, es como no. terminó, pero Euclides no. Exacto. Exacto. Porque no se terminó cuando él era ministro de Camaño. Tal vez termine ahora. ¿Y cómo va a terminar? Eso es, yo estoy de acuerdo contigo. Él ya terminó. Suscribo esa tesis. ¿Pero qué? No ha terminado. ¿Y Por- cómo es por que tiene que escribir libros lo terminar? están Yo te acusando. quiero preguntar, ¿cómo debe terminar? ¿Eh? Inscrito con el doctor Secundino Palacios en las fuerzas de la revolución. No, yo no quiero trazarle pauta a nadie. Yo quiero tenía- saber cómo es, No, cómo se termina dignamente. Porque hay otros constitucionalistas que no han terminado como Euclides. ¿Y cuántos no Hay otros tan como la gente que tú invitaste, una pobre gente que ni sabe la gente quién es, que se inmolaron ahí, sobrevivieron. Y hay gente que le está diciendo que no tienen derecho a haber salido vivo de eso. Aquí hay gente que los ve mal a los que son sobrevivientes. Pero hay muchísimo, hay un mar de constitucionalistas que no se ha terminado como Euclides, sencillamente. Bueno, mañana se conmemora. El Día de los Palmeros, que son gente que merecen todo el respeto y todo el recuerdo del pueblo dominicano. Señores, vamos a una pausa, pero antes vamos a recordarles que LIR Comercial tiene